La sesión. Entonces, como les decía, hoy vamos a dar también una pequeña introducción a lo que es la neurociencia, ¿ya? Entonces, para que tengamos mucho más alcance acerca de lo que conlleva la neurociencia. A ver, ahora sí me parece. Ya está, listo. Para empezar, les voy a mostrar un pequeño video, ¿ya? Para ver, para empezar a enfocarnos en lo que es el cerebro. Vamos a aprender mucho del cerebro esta noche. Entonces, acá les comparto el video. Te lo voy a repetir. De las que unos circulación de nuestras actividades cotidianas, aunque pocas veces nos paramos a pensar en la importancia que tiene dentro de la regulación de nuestras actividades cotidianas, anatómicamente el cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y está dividido por un surco central llamado cinsura longitudinal en los hemisferios derecho e izquierdo, a la vez unidos por el cuerpo calloso. La superficie de cada hemisferio presenta un conjunto de pliegues que forman una serie de depresiones irregulares, son los surcos o cisuras. La disposición que adoptan estos surcos nunca es igual entre los cerebros de diferentes personas y también adoptan disposiciones distintas en ambos lados de un mismo encéfalo. Cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. En general, los 4 primeros lóbulos se sitúan debajo de los huesos, que llevan el mismo nombre. Así, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del hueso frontal, el lóbulo parietal bajo el hueso parietal, el lóbulo temporal bajo el hueso temporal y el lóbulo occipital debajo de la región correspondiente a la protuberancia del occipital. El cerebro contiene varios billones de células, de las que unos 100.000 millones de neuronas, y posee casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo que proporcionan la base científica que permite el funcionamiento cerebral. Gracias a los circuitos formados por las células nerviosas o neuronas, es capaz de procesar información sensorial procedente del mundo exterior y del propio cuerpo. El cerebro desempeña funciones sensoriales, funciones motoras y funciones de integración, menos definidas asociadas con diversas actividades mentales. Algunos procesos que están controlados por el cerebro son la memoria, el lenguaje, la escritura y la respuesta emocional. El funcionamiento del cerebro se basa en el concepto de que la neurona es una unidad anatómica y funcional independiente, integrada por un cuerpo celular del que salen numerosas ramificaciones llamadas dendritas, capaces de recibir la información procedente de otras células nerviosas, y de una prolongación principal, el axón, que conduce la información hacia las otras neuronas en forma de corriente eléctrica. Pero las neuronas no se conectan entre sí por una red continua formada por sus prolongaciones, sino que lo hacen por contactos separados por unos estrechos espacios, denominados sinapsis. La transmisión de las señales a través de la sinapsis se realiza mediante unas sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, de los cuales hoy se conocen más de 20 clases diferentes. El cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y de integración. El hemisferio cerebral izquierdo está especializado en producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos hábiles y los gestos con la mano derecha. El hemisferio derecho está especializado en la percepción de los sonidos no relacionados con el lenguaje, música, llanto, en la percepción táctil y en la localización espacial de los objetos. Hoy en día, se sabe que en el lóbulo occipital se reciben y analizan las informaciones visuales. En los lóbulos temporales se gobiernan ciertas sensaciones visuales y auditivas. Los movimientos voluntarios de los músculos están regidos por las neuronas localizadas en la parte más posterior de los lóbulos frontales, en la llamada corteza motora.
Los lóbulos frontales están relacionados también con el lenguaje, la inteligencia y la personalidad, si bien se desconocen funciones específicas en este área. Los lóbulos parietales se asocian con los sentidos del tacto y el equilibrio. En la base del encéfalo se sitúa el tronco cerebral, que gobierna la respiración, la tos y el latido cardíaco. Detrás del tronco se localiza el cerebelo, que coordina el movimiento corporal manteniendo la postura y el equilibrio. Las áreas cerebrales que gobiernan las funciones como la memoria, el pensamiento, las emociones, la conciencia y la personalidad resultan bastante más difíciles de localizar. La memoria está vinculada al sistema límbico, situado en el centro del encéfalo. Por lo que respecta a las emociones, se sabe que el hipocampo controla la sed, el hambre, la agresión y las emociones en general. Se postula que los impulsos procedentes de los lóbulos frontales se integran en el sistema límbico, llegando al hipotálamo, estructura que a su vez regula el funcionamiento de la glándula hipofisaria, productora de varias hormonas. Es en el córtex donde se integran las capacidades cognitivas, donde se encuentra nuestra capacidad de ser conscientes, de establecer relaciones y de hacer razonamientos complejos. Lo que llamamos sustancia gris es una pequeña capa que recubre el resto del cerebro. Pero el córtex cerebral humano tiene una característica que la distingue de todas las demás. Tiene numerosos pliegues. Esto aumenta notablemente su superficie. Si la extendiéramos ocuparía el área equivalente a 4 folios. En comparación, la de un chimpancé solo sería de un folio, la de la mona ocuparía como una tarjeta postal y la de la rata de un sello de correos. El procesamiento de la información sensorial, recogida del mundo que nos rodea y de nuestro propio cuerpo, las respuestas motrices y emocionales, el aprendizaje, la conciencia, la imaginación y la memoria son funciones que se realizan por circuitos formados por neuronas interrelacionadas a través de los contactos sinápticos. Es por este motivo que el funcionamiento cerebral se asemeja en parte a una computadora. Pero el cerebro es muchísimo más complejo que un ordenador, ya que está dotado de propiedades que solo proporciona su naturaleza biológica. Muy bien, entonces, ¿qué podemos aprender de este video? Hay cosas que quizás no logramos entender del todo, pero para eso está la teoría, ¿no? Ya escuchamos un poco el video que nos dio algunos alcances y ahora les voy a compartir información. Ok, entonces, el cerebro, ahí podemos ver un cerebro de un joven, ahí pueden ver la imagen, ¿cierto? El cerebro de un joven y el cerebro de un adulto mayor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ahí ustedes que observan en esas dos imágenes, ¿cuál es la diferencia entre un cerebro joven y un cerebro envejecido, ya de un adulto mayor? Ujú. Yo sé que ustedes están ahí observando. Entonces, el cerebro pesa un poco más de 3 kilos, dice, tiene más o menos el tamaño de un pequeño pomelo, que es como un tomate, en la forma de una nuez y cabe en la palma de nuestra mano. El cerebro funciona incesantemente, nunca descansa, incluso durante nuestro sueño, igualito el cerebro sigue trabajando, ¿ok? Aunque solo represente un tomo al 2% del peso de nuestro cuerpo, consume alrededor del 20% de nuestras calorías. Cuanto más pensamos, más calorías consumimos, ¿ok? Entonces eso tenemos que tener en cuenta, que nuestro cerebro, a pesar de que es muy pequeño, es un órgano que es muy importante en nuestra vida y a la vez ocupa el 20% de nuestras calorías. Es decir, cuanto más pensemos, más nos vamos a desgastar. ¿Ok? Las partes más grandes del exterior del cerebro, ahorita les voy a mostrar una figura. Después observaremos el interior del cerebro y lo dividiremos en 3 partes. Ya hoy voy a mostrarles las partes de cada, lo que mostró el video, les voy a explicar más a detalle.
El sistema límbico, el cerebro, también examinaremos la estructura de las células nerviosas del cerebro denominadas neuronas. Entonces ahí tienen una imagen, ¿ok? A ver, vamos a, vamos a coger nosotros nuestra cabeza y vamos a identificar las partes del cerebro, de nuestro cerebro. Frontal, ¿ok? A ver, parte frontal, acá, adelante, ¿ok? Lóbulo frontal. ¿Ok? Lóbulo, acá un costado, temporal, el otro costado, lóbulo parietal, el costado de atrás, lóbulo occipital. Y más abajito del occipital está el cerebelo. Y dentro del cerebelo, así como pueden observar en la imagen, está la médula espinal, donde está todo el sistema nervioso. ¿Ok? Nuevamente vamos a repetir entonces. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y atrás lóbulo occipital. Más abajito del occipital está el cerebelo y dentro está la médula espinal. Ya les voy a mostrar la función de cada uno. Ya. Partes externas del cerebro. Ya les mencioné, ¿no? Vamos a ver los lóbulos primero. Los lóbulos del cerebro. Tenemos 4 lóbulos. Aunque las arrugas menores son únicas en cada cerebro, psicóloga, ¿cuáles son las arrugas? Todas esas rayitas que vemos ahí en el cerebro, esas que están mezcladas unas entre otras, esas son las arrugas. Muchas de esas arrugas y de los pliegues mayores son comunes a todos los cerebros, es decir, que todos los cerebros tienen arrugas y pliegues. Estos pliegues conforman un conjunto de 4 lóbulos en cada hemisferio. Es decir, tengo frontal, ¿qué más les dije? Vamos a retroceder nuevamente. Frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, atrás, lóbulo occipital. También tenemos el cerebelo y la médula espinal. Entonces, primero vamos a ver lo que es lóbulos frontales, ¿ok? El lóbulo frontal, que es adelante, en la frente, adelante, arriba. En la parte delantera del cerebro están los lóbulos frontales y a la parte que queda justo detrás se denomina corteza prefrontal, ¿ok? A menudo se habla de ellos como centro del control ejecutivo, es decir, que el lóbulo frontal se encarga ¿de qué? Del control ejecutivo. Dichos lóbulos se ocupan de la planificación y el pensamiento. Comprenden el centro de control racional y ejecutivo del cerebro, supervisando el pensamiento complejo, dirigiendo la resolución de problemas y regulando los excesos del sistema emocional. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, psicóloga, ¿cuáles son las funciones del lóbulo frontal? Ahí ya les dije, ¿no? ¿Controla qué? Controla el pensamiento racional, controla el ejecutivo, supervisa los pensamientos y regula el sistema emocional. ¿Ok? Ahí tenemos ahí la imagen verde que ustedes pueden observar ahí en el cerebro, es el lóbulo frontal. Lóbulo frontal izquierdo y lóbulo frontal derecho. Lóbulo temporal. Ahí también la imagen que está de verde es el lóbulo frontal. Está en la mano, en la parte izquierda. Bajo las orejas se hallan los lóbulos. Entonces, acá hay que tomar atención. No solamente hay un lóbulo en la parte de la derecha o en la parte de la izquierda. Hay lóbulos temporales en ambas partes del cerebro. ¿Sí me dejo entender? Uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda. Ellos se ocupan, ¿qué se encargan los lóbulos temporales? Se encargan del sonido, se encargan de la música, se encargan del reconocimiento de rostros y de objetos y algunas partes de la memoria a largo plazo. También acogen los centros del habla, aunque suelen alojarse solo en el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, el lóbulo temporal se encarga de esas cosas.
Lóbulo occipital. Hay dos óvulos occipitales, ¿ah? Igual que el temporal y el frontal, lado derecho y lado izquierdo. Detrás se halla el par de lóbulos occipitales. Uno es el derecho y uno es el izquierdo, que se emplean casi exclusivamente para el procesamiento visual. Entonces, atrás se encarga de la vista, todo lo que son visuales, nuestros ojos, ¿ok? Muy bien. Ya aprendimos entonces, ¿qué? ¿Qué aprendimos? El frontal, el parietal, frontal, muy bien. Frontal, temporal, occipital y parietal. Ah, ya. Parietal se encarga de la orientación espacial. ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué estoy haciendo? Cálculo, matemáticas, suma, resta, multiplicación y de ciertos tipos de reconocimiento. ¿Ok? Ese es el lóbulo parietal. Corteza motora y corteza somatosensorial. Esa es esa marcada que está con rojo. Esa es la corteza motora. ¿De qué se encarga la corteza motora? Ojo, esto no es un lóbulo, esto es una corteza. ¿Ok? Los lóbulos parietales y los frontales, hay dos bandas que cruzan la parte superior del cerebro y que se van de oreja a oreja. La banda más próxima a la frente es la corteza motora. ¿Qué se encarga de la corteza motora? Todo lo que son los movimientos, ¿ok? Todo lo que es motricidad. Esta tira controla el movimiento del cuerpo y tal como aprendemos después, trabaja con el cerebro para coordinar el aprendizaje de las capacidades motoras, ¿ok? Caminar, correr, saltar, hacer saltos, bailar, moverse, hacer piruetas, todo lo que tenga que ver con el movimiento. Partes internas del cerebro. Nuevamente, a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son las partes internas del cerebro? Tenemos ahí que el bulbo raquídeo. A menudo se alude a la misma como el cerebro reptiliano, porque se asemeja al cerebro de un reptil. Dice que el bulbo se asemeja a un cerebro reptil. Aquí es donde las funciones vitales del cuerpo, tales como el latido del corazón, la respiración, la temperatura corporal y la digestión, son supervisadas y controladas. Entonces, este bulbo raquídeo es muy importante también para el funcionamiento del organismo, de nosotros mismos, ya que ¿no? Sus funciones son funciones muy importantes. El latido del corazón, la respiración, la temperatura, la digestión, todos estos son controlados por el bulbo raquídeo. Ahí podemos observar en la imagen también, que es la parte inferior, ¿no? Ese que parece, que está abajo del cerebelo, ahí está, bulbo raquídeo, ahí pueden ver en la imagen. El sistema límbico, ¿ok? ¿Qué es el sistema límbico? La mayoría de las estructuras del sistema límbico, ahí está en la parte verde, en la imagen lo pueden observar. Estas estructuras llevan a cabo varias funciones distintivas, incluyendo la generación de emociones y el procesamiento de recuerdos emocionales. Entonces, el sistema límbico es encargado de ¿qué? De generar emociones, alegría, tristeza, cólera, frustración, todo esto se encarga del sistema límbico. Su situación entre el cerebro y el bulbo raquídeo permite la interacción entre la emoción y la razón. ¿Por qué? Porque hasta el sistema límbico está en todo lo que abarca el bulbo raquídeo y el cerebro. ¿Ok? Entonces, para eso también les he traído un pequeño video para que puedan entender mejor. Muy bien. Marco Antonio, específicamente, ¿cómo influye en nuestro comportamiento humano?
Toda esta información sensitiva proveniente del exterior va a pasar por un primer tamiz en el cual el sistema límbico debe dar su visto bueno antes de ser consciente. En el sistema límbico, la amígdala juega un papel destacable para identificar si los estímulos entrantes representan algún tipo de peligro o no. La alegría, la tristeza, la rabia o culpa son sentimientos que van a expresarse en nuestra forma de ser y pensar y, en definitiva, guiar nuestro comportamiento. Pero la influencia del sistema límbico va mucho más allá de servir como un filtro para sentir emociones. Además, juega un papel fundamental en la atención, el aprendizaje y la toma de decisiones. ¿Cómo es el rol del sistema límbico en la atención? La atención se ve inmediatamente captada por aquellos estímulos afectivamente cargados, frente a los que son neutros. Además de entre ellos, se atiende antes y con más intensidad a los que tienen una carga negativa, es decir, aquellos que pueden suponer un peligro para la persona y por ende requieren una respuesta más inmediata para su supervivencia. Y ello requiere deseos, motivaciones, recompensas, en definitiva, activación y eficiencia del sistema límbico. ¿Cómo es el rol del sistema límbico en el aprendizaje? Una vez captada la atención por parte del estímulo afectivo, es más fácil que aprendamos, por lo que se trata de un proceso básico, necesario y previo a cualquier otro proceso, que se produce de manera instintiva, sin poder elegir aquello que nos llama la atención o no, aunque con posterioridad sí se puede decidir, una vez que seamos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, para seguir prestando atención o dejar de hacerlo. El aprendizaje reglado, donde uno se sienta delante de un libro, es monótono y repetitivo. Aquí se puede aprender de todo, no solo nombres, datos y fechas. A esto se conoce como conocimiento explícito. También se debe aprender a realizar cosas, por ejemplo, conducir un vehículo, lo que viene a ser el conocimiento implícito. Todo ello puede ser estimulado en un ambiente afectivo, afable, agradable y positivo, o entorpecido. Todas estas condiciones hacen que nuestros conocimientos queden fuertemente registradas y por tanto aprendidas. ¿Cómo es el rol del sistema límbico en la toma de decisiones? Una vez captada la atención por parte del estímulo afectivo, es más fácil que estemos dispuestos a tomar decisiones, por lo que también se trata de un proceso básico necesario y previo para este proceso, y está influido por las emociones, en busca del máximo beneficio para la persona. Diferentes factores influyen a la hora de la toma de decisiones, prestando especial atención a la influencia social del contexto como modulador siempre de nuestras propias decisiones. Se concluye en el conocimiento de cómo la neurociencia explica nuestro conocimiento en base a la importante participación del sistema límbico en todos estos procesos de las emociones, atención, aprendizajes y la toma de decisiones. Ok, entonces, como podemos ver, el sistema límbico es un sistema que tiene mucho que ver con las emociones y todo lo que implica, ¿no? Y tomamos decisiones si estamos alegres, tomamos decisiones si estamos tristes, si estamos enojados. También tiene que ver con el aprendizaje, si tenemos disponibilidad para poder aprender.
¿Ok? Entonces, el sistema límbico es importante para muchas cosas de nuestro día a día, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo el día tenemos diferentes emociones. Entonces ahí podemos ver el sistema límbico, ¿ok? Hay 4 partes del sistema límbico que son importantes para el aprendizaje y la memoria. O sea, dentro del sistema límbico también hay 4 partes importantes. La primera, el tálamo cerebral. ¿Qué es el tálamo? Toda la información sensorial que llega al cerebro, excepto el olor. Se dirige primero al tálamo. Información sensorial. ¿Qué información sensorial tenemos? La vista, ¿qué más? El oído, el gusto, menos dice el olfativo. De ahí se dirige a otras partes del cerebro para ser procesado. Es decir, primero va al tálamo y luego se dirige a las partes del cerebro que corresponden. El cerebro y el cerebelo también envían señales al tálamo, implicándolo así en muchas actividades cognitivas, como por ejemplo la memoria. Tálamo es una cosita chiquitita, sí, pero es muy importante. También tenemos el hipotálamo. Ahí podemos observar en la imagen cuál es el hipotálamo. Alojado justo debajo del tálamo está el hipotálamo. Mientras el tálamo, escuchen, mientras el tálamo supervisa la información procedente del exterior, el hipotálamo supervisa los sistemas internos para mantener el estado normal del cuerpo. ¿Ok? Mediante el control del equilibrio de diversas hormonas, moderan numerosas funciones corporales y el hipotálamo, incluyendo el sueño, la temperatura corporal y el consumo de alimentos líquidos. ¿Ok? Ahí en la imagen podemos observar todo ese cuerpo que está afuera del tálamo. El hipocampo. ¿Ok? El hipocampo juega un papel muy importante. Ustedes ahí en la imagen pueden observar, ¿cierto? Hipocampo es una pequeña rayita en la consolidación del aprendizaje y en la conversión de la información proveniente de la memoria. Es decir, que el hipocampo tiene que ver mucho con la memoria de trabajo a través de señales eléctricas que se dirigen a las regiones de almacenamiento a largo plazo. Un proceso que puede llevar días o meses. ¿Qué quiere decir esto? Que bien, nosotros podemos aprender algo inmediatamente o también nos puede llevar meses o días el lograr aprender algo y hacerlo de memoria. ¿Ok? Ya, ya saben, tienen alguna consulta, duda, aportación, pueden levantar la mano o escribir en el chat y poder participar. ¿Listo? Muy bien, seguimos entonces. Otra parte importante es la amígdala. Ahí les he puesto una imagen donde queda la amígdala en nuestro cerebro. No es la amígdala que está en nuestra boca, sino es la amígdala del cerebro. ¿Ok? Esta estructura juega un importante papel en las emociones, especialmente en el miedo. Regula las interacciones individuales con el ambiente que puede afectar a la supervivencia, tales como cuando atacar, escapar, aparearse o comer. ¿Qué significa esto? Que la amígdala se encarga especialmente de regular el miedo. O bien te hace escapar, o bien te hace enfrentarte a la situación. ¿Ok? Siguiente. Otra parte que tenemos importante es el cerebelo. ¿Ok? El cerebelo. ¿Qué dice el cerebelo? Es una estructura de 2 hemisferios también. ¿Ok? Está en la parte de atrás de nuestro cerebro, más o menos acá, atrás, como en la nuca, atrás está. Es una estructura de 2 hemisferios, ya les dije, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, pero del cerebelo. Representa aproximadamente el 11% del peso del cerebro y es una estructura profundamente arrugada.
Si el cerebro es arrugado, el cerebelo es aún más arrugadito y altamente organizada, que contiene más neuronas que todas las demás áreas del cerebro juntas. Es decir, que si nuestro cerebro tiene muchas neuronas, el cerebelo es muchísimo más arrugado y con mucho más neuronas que todo el cerebro. ¿Ya? También acá vamos a mostrar un pequeño video para reforzar lo aprendido. Sean todos muy bienvenidos. Si alguna vez te has preguntado, el cerebelo es una estructura compleja ubicada en la parte posterior del cerebro, debajo del lóbulo occipital. Es una parte esencial del sistema nervioso central y juega un papel fundamental en el control motor y la coordinación. La importancia del cerebelo radica en su capacidad para coordinar y ajustar la actividad muscular, lo que permite realizar movimientos precisos y equilibrados. El cerebelo recibe información sensorial de diferentes partes del cuerpo, como los músculos, los tendones y los órganos del equilibrio, y utiliza esta información para ajustar la actividad muscular y mantener la postura y el equilibrio. Además de su papel en el control motor, el cerebelo también está involucrado en otras funciones cognitivas como el aprendizaje motor, la planificación y la toma de decisiones. Se ha demostrado que el cerebelo está conectado con otras partes del cerebro como el córtex prefrontal y el hipocampo, lo que sugiere que también puede influir en la memoria y la cognición. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en... Has escuchado hablar muchas veces acerca de el cerebelo y, cómo no, si su nombre es muy fácil de recordar y su tamaño no es menor. Pero ¿sabes exactamente qué función cumple? Si no es así, te invito a descubrirlo. El cerebelo es responsable de coordinar los movimientos del cuerpo para que sean precisos, armónicos y eficientes. Esto se logra mediante la integración de información sensorial de los músculos, tendones y articulaciones y la comparación de esta información con la información que proviene del cerebro. El cerebelo también ayuda a ajustar la fuerza y la velocidad de los movimientos para que sean adecuados a la tarea que se está realizando. El cerebelo es esencial para mantener el equilibrio y la estabilidad del cuerpo durante la marcha y otras actividades que requieren mantener una posición vertical. El cerebelo recibe información sobre la posición del cuerpo en el espacio y la dirección del movimiento y utiliza esta información para ajustar los músculos que controlan el equilibrio y la postura. Si el cerebelo no funciona correctamente, puede producirse una alteración en la marcha o incluso una caída. El cerebelo también juega un papel importante en la regulación de la fuerza y la precisión muscular. El cerebelo ajusta la actividad de los músculos para que se contraigan con la fuerza y la velocidad adecuadas para la tarea que se está realizando. Además, el cerebelo ayuda a mantener la precisión de los movimientos, permitiendo una mayor destreza manual y una mayor habilidad en tareas como la escritura o el dibujo. El cerebelo interviene en una gran variedad de situaciones que requieren coordinación, equilibrio y precisión muscular. Por ejemplo, al caminar por una superficie irregular, el cerebelo ajusta constantemente la actividad muscular para mantener el equilibrio y la postura. Al realizar movimientos finos con la mano, como escribir con un lápiz por ejemplo, el cerebelo ajusta la contracción muscular para permitir una mayor precisión en los movimientos. En general, el cerebelo es esencial para realizar cualquier actividad que requiera coordinación y control motor. El cerebelo se encuentra en la parte posterior del cerebro, debajo de los hemisferios cerebrales y conectado a ellos por medio del tronco cerebral. Está separado del cerebro por una estructura llamada tienda del cerebro. Se divide en tres partes principales: el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el vermis. El lóbulo anterior se encarga de la coordinación de los movimientos de las extremidades, mientras que el lóbulo posterior se encarga de la coordinación de los movimientos del tronco y la cabeza. El vermis se encarga de la coordinación de los movimientos oculares y del equilibrio.
Cada una de estas partes está formada por diferentes estructuras, como los núcleos cerebelosos, los pedúnculos cerebelosos y las células de Purkinje, que son neuronas especializadas en la regulación de la actividad muscular. El cerebelo está conectado con otras partes del cerebro y del sistema nervioso por medio de 3 pares de pedúnculos cerebelosos, el superior, el medio y el inferior. Estos pedúnculos permiten la comunicación del cerebelo con el cerebro, la médula espinal y otros órganos del sistema nervioso. Como ahora ya sabes, el cerebelo es una estructura clave en el control motor y la coordinación, por lo que cualquier enfermedad o lesión que lo afecte puede tener graves consecuencias en la función motora del cuerpo. A continuación, te voy a mencionar algunas de las enfermedades y lesiones más comunes del cerebelo y sus consecuencias. La ataxia es un trastorno que se caracteriza por la falta de coordinación muscular y la dificultad para realizar movimientos precisos. Puede ser causada por una lesión u enfermedad del cerebelo, así como por otras afecciones neurológicas. Los síntomas de la ataxia incluyen dificultad para caminar, hablar y realizar movimientos finos con las manos. El tratamiento de la ataxia depende de la causa subyacente y puede incluir fisioterapia, terapia ocupacional y medicamentos. La disfunción cerebelosa es una afección en la que el cerebelo no funciona correctamente debido a una lesión o enfermedad. Los síntomas de la disfunción cerebelosa incluyen problemas de equilibrio y coordinación, temblores, dificultad para hablar y trastornos visuales. La disfunción cerebelosa puede ser causada por una variedad de afecciones como accidentes cerebrovasculares, infecciones, tumores y enfermedades genéticas. El tratamiento depende de la causa subyacente y puede incluir también fisioterapia, terapia ocupacional y medicamentos. Los tumores cerebelosos son crecimientos anormales de células en el cerebelo. Pueden ser benignos o malignos y pueden causar una variedad de síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, problemas de equilibrio y coordinación y cambios en la visión y la audición. El tratamiento de los tumores cerebelosos dependen del tipo y la gravedad del tumor. Puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia. Entonces, en conclusión, ¿de qué se encarga el cerebro? El cerebelo. A ver, ¿quién me prestó atención? ¿De qué se trataba el cerebelo? ¿Cuál es la función del cerebelo? ¿Nadie por ahí atendió, escuchó? El cerebelo entonces se encarga de lo que es los movimientos, ¿cierto? La coordinación, el equilibrio. ¿Ok? Entonces, esta área coordina el movimiento, que nosotros nos podamos parar, caminar. Dado que el cerebelo supervisa los impulsos de las terminaciones nerviosas de los músculos, es importante para el rendimiento y la temporización de tareas motoras complejas. El cerebelo también puede almacenar los recuerdos de movimientos automatizados, tales como el tecleo, escribir en la computadora o atarnos los zapatos. Mediante estos automatismos se puede mejorar el rendimiento dado en las secuencias de movimiento. Se pueden realizar con mayor rapidez, mayor exactitud y menos esfuerzo. Es decir, que aprendemos, ¿no? Aprendemos a atarnos el zapato, quizás amarrarnos el cabello, ponernos el cinturón. No necesitamos verlo. ¿Por qué? Porque ya hemos practicado, ya sabemos. Con ojos cerrados incluso lo podemos hacer. Entonces, es muy importante el cerebelo. El cerebelo constituye a que los movimientos sean uniformes y coordinados. Es decir, que si yo quiero agarrarme los pies, mi cerebelo manda información de agarrarme los pies y no el brazo, el codo, la cintura, sino sean movimientos uniformes y coordinados. Otro punto acá que tenemos que tener en cuenta son las células
cerebrales, ¿ok? Células cerebrales. El cerebro está compuesto por 1 billón de células de al menos 2 tipos conocidos, las células nerviosas y las células gliales. ¿Ok? Para tener conocimiento, 2 tipos de células que hay en el cerebro, las células nerviosas y las células gliales. Las neuronas espejo, acá también es este concepto. ¿Alguien sabe de qué son las neuronas espejo? ¿Qué observan en la imagen? Una mamá con su hijo. ¿Qué está pasando en la imagen? ¿Quién está aprendiendo de quién? Eh, la- el bebé está aprendiendo de la mamá, ¿cierto? ¿Qué está aprendiendo? A sacar la lengua, ¿cierto? Entonces, de eso básicamente se trata las neuronas espejo. Las neuronas espejo probablemente explican el mimetismo que observamos en los niños pequeños cuando imitan una sonrisa y muchos de nuestros movimientos. Ellos no saben qué hacer, son recién nacidos, están recién en el proceso de aprendizaje, pero venga mamá, sacar la lengua o sonreír. ¿Qué va a pasar con el bebé? Va a aprender lo mismo. Sus neuronas van a aprender lo mismo. Por eso se les llama neuronas espejo. Él no sabe por qué está sacando la lengua, el bebé, pero las neuronas están imitando a lo que sus ojos están viendo. Todos hemos experimentado este fenómeno cada vez que se nos escapa un bostezo, ¿cierto? También nosotros tenemos estas neuronas de espejo ya de adultos cuando vemos a alguien bostezar. Está lejos de nosotros o al costado de nosotros, pero está bostezando. Y nuestras neuronas de espejo se copian, ¿no? Se copian y nosotros mismos también bostezamos. Por eso se le conoce como neuronas espejo. ¿Ok? Entonces, acá también les traje un video acerca de las neuronas espejo. A ver si les comparto la pantalla. Ok. Pero no todas se encargan de lo mismo, ni mucho menos son iguales. Por ejemplo, hay unas neuronas especializadas que son bastante interesantes, que nos hacen más cercanos entre nosotros y que están trabajando en tu cerebro constantemente sin que te des cuenta. Se conocen como neuronas especulares o neuronas espejo. ¿Has escuchado sobre ellas? Quédate hasta el final para que entiendas de qué se trata este tema. Es un hallazgo de 1996, cuando un neurobiólogo, Giacomo Rizzolatti, tras realizar experimentos en primates, descubrió lo que hoy denominamos como neuronas espejo. Se registró la actividad de una clase de neurona en el cerebro de un mono por pura casualidad, pues realmente se estaba estudiando la actividad de las neuronas durante el movimiento del primate. Allí fue cuando se descubrió que estas neuronas no se encendían únicamente cuando el animal realizaba una acción, sino que también lo hacían cuando observaba a otro haciendo esta misma actividad. Nadie podría haber imaginado que las neuronas motoras se activaran solo ante la percepción de las acciones que realizaba otra persona. Así nació el concepto de neuronas espejo. Entonces, ¿qué son estas? Las neuronas espejo o especulares son unas neuronas especializadas que se activan cuando un individuo realiza una acción o ve a otro individuo realizar una acción similar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que con simplemente observar los movimientos de la mano o pie o cualquier parte del cuerpo de otra persona, se activan las mismas regiones específicas de la corteza motora del cerebro. Es decir, como si el observador estuviera realizando esos mismos movimientos. Esto nos define una vez más como seres sociales, pues se relacionan con imitar el aprendizaje y la empatía, haciendo que las personas tengan la capacidad de percibir los sentimientos de los demás, comprendiendo así sus estados emocionales. O sea, aparte de imitar las acciones de los demás, las neuronas espejo pueden imitar las emociones de los demás. Un estudio ha demostrado que las neuronas espejo nos ayudan a aprender una acción al observarla. Ayudan a los humanos a comprender las acciones de los demás, lo que puede afectar sus propios comportamientos y decisiones. Nosotros podemos aprender imitando, y esta es una de las funciones más importantes biológicamente hablando, ya que la imitación es una parte importante del aprendizaje, y la repetición de un acto en particular ayuda a la persona que lo aprende a desarrollar su propia experiencia. Es el caso de los bebés que suelen ir aprendiendo por repetición e imitación de los adultos. Y como debes recordar, una parte importante del juego infantil se basa en la imitación. De hecho, esta es una de las bases de lo que en psicología se conoce como aprendizaje vicario, social u observacional.
Pero no solo los humanos poseemos neuronas espejo, pues también se hallan en primates. De hecho, fue donde se descubrieron. Y en otros animales con características sociales. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien bosteza y te provoca bostezar casi de inmediato. O como cuando estás triste y vas a un grupo de personas alegres. Tu estado de ánimo cambia. Así pasa también con el lado contrario, así que nuestras emociones también se ven afectadas por las que tienen los de nuestro entorno. Ya lo sabes, cuantas más neuronas espejo tengamos en nuestro cerebro, mejor entenderemos las acciones y emociones que siente otra persona. Y esto nos lleva a comentar la relación entre las neuronas espejo y las personas con trastorno del espectro autista o con Asperger. En estos casos, las neuronas espejo pueden funcionar de manera diferente y responder menos a las señales sociales. Ya hemos mencionado que las neuronas espejo nos hacen más sociales y más empáticos. Entonces, la demostrada disfunción de la neurona espejo podría estar relacionada con muchos de los síntomas del autismo, como dificultades sociales o retrasos en la comunicación. Conocer cómo funcionan las neuronas espejo ha servido para múltiples terapias, como en las personas que tienen trastorno del habla, algunos que han perdido algún miembro de su cuerpo y tienen dolor del miembro fantasma, así como mejorar las secuelas de un accidente cerebrovascular. ¿Y cuántas de estas neuronas posee cada ser humano? Pues los científicos creen que hay aproximadamente 1000 neuronas espejo en cada milímetro cúbico de nuestro cerebro. ¿Conocías lo impresionante de las neuronas espejo? Coméntalo y por supuesto dale like a este video. Ok, entonces las neuronas de espejo se trata de imitar lo que nosotros vemos, ¿no? Y no solamente ocurre esto en los niños, sino se ocurre en nosotros mismos en la vida diaria. ¿Ok? Como ya les dio el ejemplo de bostezar cada vez que vemos a otra persona, hacer lo mismo. Y en los niños mucho más es rápido aprender este proceso. ¿Por qué? Porque ellos están prácticamente con esas ansias de aprender, de conocer más y absorber todo lo que ven en su entorno. Ok, ahora vamos a ver el combustible. ¿Cuál es el combustible del cerebro? ¿Qué es lo que necesita el cerebro para poder estar óptimo y en buenas condiciones? Las células cerebrales consumen oxígeno y glucosa. Ese es su alimento, su combustible del cerebro. Una forma de azúcar como combustible. Cuanto más exigente sea la tarea cerebral, más combustible consume. Es como decir el carro, ¿no? Cuanto más avanza o más kilómetros tiene de recorrido, mucho más gasolina va a tener que ponerse al carro. Lo mismo con nosotros. Si nosotros tenemos una alta exigencia en nuestro día a día, tenemos que meterle más combustible a nuestro cerebro para que nuestro cerebro siga trabajando de una manera óptima. Una cantidad baja de oxígeno y glucosa en la sangre puede producir letargia y somnolencia. ¿Qué significa? Estar cansados, hacer las cosas más lento, no tener ánimos de hacerlas. ¿Por qué? Porque no tenemos oxígeno en el cerebro, no hay glucosa en el cerebro. Entonces, tenemos que también prestar atención a este punto. El agua también es muy importante porque es esencial para asegurar la actividad cerebral saludable. Es necesaria para el desplazamiento de las señales neuronales a través del cerebro. Entonces, agüita, tenemos que tomar agua. Si se da una baja concentración de agua, disminuye el índice y la eficiencia de dichas señales. Es más, el agua mantiene los pulmones, ¿es cierto? Entonces, si nosotros tomamos agua, los pulmones van a estar óptimos. ¿Y los pulmones qué dan? ¿Qué dan a nuestro organismo? Oxígeno, lo suficientes húmedos como para permitir una transferencia eficiente de oxígeno a nuestro flujo sanguíneo. Entonces, hay que considerar a nosotros poder tomar agua durante todo el día para no estar cansados, somnolientos, eh, hacer las cosas mucho más lentas. Entonces tenemos que prestar atención en el consumo de agua, ¿ok? ¿Qué pasa muchas veces en el colegio, profesores? Muchos alumnos y profesores, ¿qué pasa? Todos los días van a clase sin qué? Sin desayunar, sin tomar agüita, sin poder alimentarse. ¿Y durante el día qué pasa?
la profesora, el alumno está con sueño, está de mala gana, no quiere hacer nada, está más lento. ¿Por qué? Porque no le metió glucosa, no le metió combustible al cerebro. ¿Cómo va el cerebro? Va a querer aprender, el cerebro va a querer escuchar, moverse, si no hay combustible. Y tanto sea para el alumno como para el profesor. Ambos están en la misma situación si ambos no desayunan o no se alimentan adecuadamente. Las escuelas deberían prestar más atención a los desayunos y educar a los alumnos en la necesidad de tener buenos niveles de glucosa en la sangre durante la jornada. ¿Qué quiere decir esto? Que para que los niños y ustedes también como profesores puedan rendir las horas que están educando, aprendiendo los niños, tiene que haber consumo de glucosa, consumo de agua, consumo eh, de alimentos para que nuestro cerebro esté en funcionamiento. Nuestro cerebro también se cansa. Si no hay glucosa, si no hay oxígeno, va a empezar a apagarse poco a poco y va a ver lo que es el cansancio. Las escuelas también deberían proporcionar a los alumnos y el equipo docente frecuentes oportunidades para beber grandes cantidades de agua. Si vemos que nuestro alumno quiere ir a quiere tomar agua, y ustedes mismos incentivar o enseñar a los alumnos que todos los días deben ir con su botella de agua. ¿Para qué? Para que esto ayuda a refrescar el cerebro, ¿no? A ver nuevamente circulación sanguínea, mayor oxígeno y ellos nuevamente despierten y sean nuevamente capaces de retener lo que ustedes les están enseñando. El desarrollo, otro punto que esto es una pequeña introducción igual para la próxima clase en cuanto al desarrollo neuronal de los niños. Ya se van dando cuenta, ¿no? Poco a poco nosotros los vamos entrando más al tema, el desarrollo neuronal de los niños. ¿Cómo es que un niño desde que es un feto va creando todas estas conexiones, ¿no? Va creando todo lo que es los lóbulos, los sistemas nerviosos, las neuronas, cómo es que esta parte del cerebro se va llenando de información. El desarrollo neuronal empieza en el embrión, alrededor de la cuarta semana tras la concepción. Entonces, una vez se embaraza la mujer, a la cuarta semana ya empieza a desarrollarse el cerebrito. Durante los primeros 4 meses de gestación se forman alrededor de ¿cuánto? De 200 billones de neuronas, pero aproximadamente la mitad morirá durante el quinto mes al no lograr conectarse con ninguna área del embrión en crecimiento. Es decir, que de los 2.000 billones de neuronas, solamente 1.000 billones quedan listos, es decir, que estos 1.000 billones funcionan a la perfección y están conectándose con otra área del embrión. Este despropósito de destrucción de neuronas está genéticamente programado para garantizar que solo se preserven aquellas neuronas que han logrado realizar conexiones. Lo que les decía, ¿no? No es algo, alguna enfermedad, no es algo dañino, no es algo peligroso. Está programado y ya es el proceso del crecimiento del embrión, del bebé, que estas 1.000 billones de neuronas mueran y solamente queden las mejores. Y prevenir que el cerebro no esté en su superpoblado de células desconectadas. ¿Para qué queremos células que no sirven? ¿Para qué queremos células que están ahí en el aire y no tener una función? Entonces, el cerebro solamente se queda con las neuronas, con las mejores neuronas. ¿Ok? Entonces, también les he traído un videito para que ustedes puedan aprender mucho más de esto. El desarrollo motor normal del primer año de vida como pilar para la construcción de la inteligencia.
El objetivo de este video es explicar el extraordinario cambio que experimenta el ser humano en el primer año de vida, denominado desarrollo motor normal o verticalización, el cual es un pilar importante de la construcción de la inteligencia. El ser humano nace en posición horizontal y provisto de una poderosa carga genética para ponerlo de pie en un periodo de 1 año. A este proceso se lo denomina desarrollo motor normal o verticalización. El proceso de verticalización empieza desde boca arriba hasta posición de pie y marcha desde boca abajo. Hasta posición de pie y marcha. La verticalización es una prueba de la maduración del cerebro y factor determinante para la existencia de las redes neuronales o sinapsis. Las neuronas son células nerviosas capaces de conectarse entre sí mediante procesos electroquímicos llamados sinapsis. Cada neurona sintoniza con otras 10.000 neuronas, un proceso que se potencia con el aprendizaje y que demuestra la gran plasticidad que tiene el cerebro humano. El recién nacido tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, pero aún hay muy pocas conexiones neuronales. Se estiman 253 millones de conexiones o sinapsis, alcanzando a los 4 años 1.000 billones de conexiones o sinapsis, la mayor cantidad en toda su vida. Las redes neuronales se irán creando a medida que el niño crece, a través del movimiento y la estimulación de los sentidos que recibe de su entorno. Todo lo que el niño experimenta tanto por estímulos internos como estímulos externos es un continuo tejer de redes neuronales. ¿Bajo qué parámetros medimos la verticalización? Hitos del desarrollo. Final del tercer y principios del 4º mes. Observe el apoyo de codos, con la pelvis en reposo, la cabeza y las piernas levantadas. Final del tercer y principios del 4º mes. Brazos y piernas están delante del cuerpo. Observe el movimiento de asir de manos y pies. Final del 6º y principios del 7º mes. Observe el apoyo de la mano con la pelvis apoyada, la cabeza, el pecho, a veces también el vientre y las piernas se levantan del lecho. Final del 6º y principios del 7º mes. Observe la coordinación ojos, manos, pies. El lactante ya es capaz de cogerse los pies con las manos. En el 9º y 10º mes, el lactante se balancea sobre manos y rodillas. Se sienta solo, primero se sienta de costado y luego pasa propiamente a sentarse. En los 12 hasta los 16 meses, posición de kukla. Esta posición debe ser entendida como la preparación para la vertical. En esta postura suele jugar el niño durante largo tiempo. Si el ser humano tiene la carga genética para verticalizarse, ¿por qué entonces hay bebés que no gatean desde los 9 meses, no se paran desde los 10 meses y no caminan a partir de los 12 meses? El factor determinante es el entorno. Entendemos como entorno a las personas más cercanas que están con el bebé, por ejemplo, la madre, el padre, la familia. El entorno puede ser un factor beneficioso siempre y cuando hay un vínculo humano, información de los padres, pasar tiempo con los bebés en el piso. Tiempo designado para estimular al bebé es darle oportunidad a desarrollarse. El entorno llega a ser un factor perjudicial cuando usamos el celular o la televisión para distraerlos. Dejarlos mucho tiempo en el carrito, la silla o el sofá para jugar. Sostenerlos en brazos más de lo necesario. Dejarlos en el andador o el cargador para mantenerlos quietos o en el corral donde no tienen oportunidad de desarrollarse. ¿Por qué es importante que el lactante esté de pie sin apoyo a los 12 meses? Porque el ser humano necesita autonomía para conocer el mundo y continuar con el establecimiento de las conexiones neuronales y organizar mejores funciones hasta los 3 años de vida. Como padres, al convertirnos en un entorno favorable para nuestros hijos, el cerebro de los niños logra mejores funciones y al lograrlo, esto resulta ser una verdadera gimnasia del cerebro. Gran parte del lóbulo frontal de ambos hemisferios controlan las manos. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, lenguaje hablado, capacidad para los números, lenguaje escrito, lectura, razonamiento. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo, afecta gran parte de los lóbulos frontales, sentido musical, formas tridimensionales, sentido del arte, intuición, imaginación. Sin embargo, en función, ambos hemisferios se integran.
Recomendaciones para bebés de 0 a 1 año. Según el diagnóstico funcional de Múnich, el bebé debería estar boca abajo mientras está despierto lo más pronto posible. No sentar al bebé antes de que él mismo pueda hacerlo solo. 99% de los bebés lo hicieron a los 9 meses. No ponerlo de pie antes de los 10 meses. Se espera que como consecuencia del gateo, él mismo lo haga apoyándose. No hacerle caminar antes que él mismo gane el equilibrio, a través de la posición de kukla y la marcha lateral por los muebles. Recomendaciones para niños de 1 a 3 años. Entre los 12 a 18 meses, deberían llevar un vaso sin tapa a la boca. Entre los 14 a 21 meses, debería comer solo con cuchara sin torcer la mano y calculando la llegada de la cuchara a la boca. Entre los 16 a 24 meses, debería hacer torres de 2 y de 4 cubos. Entre los 24 a 31 meses, debería quitarse solo los pantalones. El desarrollo motor y la maduración del cerebro son la base para incrementar la velocidad del proceso del pensamiento. Muy bien, entonces, esta es una pequeña introducción a lo que es el neurodesarrollo de los niños de un recién nacido, ¿ok? Entonces, poco a poco vamos a ir entrando más al tema. ¿Qué pasa si un niño no empieza a desarrollarse o no tener estos estímulos que necesitan para que aprenda a tocarse los pies, para que aprenda a gatear, para que aprenda a caminar? ¿Qué pasa si este bebé, este niño, no tiene estimulaciones de sonora, no tiene estimulaciones auditivas? Y ahí viene lo que son los problemas de aprendizaje, ¿no? Tenemos niños en el aula con problemas de atención, con falta de atención, niños con problema de hiperactividad. Entonces, vamos a ir poco a poco entrando al tema de neurodesarrollo de los niños, ¿ok? Entonces, ahí podemos ver en un embrión, ¿no? Y en el vientre de una madre, a los 25 días, cómo está el cerebro, cómo se está formando su cerebrito, 35 días, 40 días, 50 días, cómo está a los 100 días, ¿no? Ya está formado el cuerpo calloso. Sin embargo, faltan las fisuras, las neuronas, entonces todavía está en el proceso. 8 meses, 9 meses y ya se formó el cerebrito, ¿ok? La ingesta de drogas y alcohol, entonces eso también es otro punto importante en el desarrollo del cerebro del menor, del niño. Puede causar grandes daños en el desarrollo del cerebro. Si hay una madre que toma alcohol, bebidas alcohólicas, tiene malos hábitos, consume muchos azúcares, hace que todo, como ya sabemos, no todo lo que una madre ingiere va directamente al feto, ¿no? Al niño. Las neuronas del recién nacido son inmaduras. Muchos de sus axones carecen de la capa protectora de mielina y existen pocas conexiones entre ellas. Es decir, que si una mamá tiene estas conductas, ¿no? De beber o consumir cosas que le hacen daño a ella misma, por ende le van a hacer daño al bebé. Y por consecuencia, el niño va a nacer con algunos problemas en cuanto al aprendizaje y todo lo que tiene que ver con el cerebro. Las neuronas en el cerebro de un niño realizan muchas más conexiones que el cerebro del adulto. El niño está en este proceso, ¿no? De aprendizaje, de recepcionar todo lo que observan, lo que huelen, lo que escuchan, todo, 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 todo. El cerebro de un recién nacido realiza conexiones a un ritmo increíble a medida que el niño va absorbiendo su ambiente. Entonces, mientras más estímulos se le presente al niño, el niño mucho más va a absorber todo ese cerebro que tiene en su cabecita, va a ser absorbido por música, por ver objetos, imágenes, tocar, sentir. Y eso va a ser como vitaminas, ¿no? Como alimento para su cerebro, para que se llene de información su cerebro. Cuanto más rico sea el ambiente, mayor será el número de interconexiones que se realiza. Es decir, que si es que al niño en sus primeras etapas de su desarrollo se le incentiva o se le da un ambiente que sea
agradable para él y beneficioso, existirán muchas más interconexiones. En consecuencia, el aprendizaje se dará con mayor rapidez y será más significativo. El niño va a aprender muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene un ambiente rico en información. Ahí tenemos nacimiento, ¿cierto? Ahí podemos ver unas cuantas conexiones, ¿no? Unas neuronas, existen, pero nace, ¿no? A los 15 meses, todo lo que él ha visto, ha escuchado, ha sentido, ha tocado, ahí podemos ver que ya las neuronas van creciendo, van aprendiendo, van llenándose. Y a la edad de los 2 y 3 años, ¿cómo está el cerebro del niño? Lleno de información. Sea mala, sea buena, ya se llenó de información. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado en estas etapas de la vida. ¿Qué cosas están, eh, se está alimentando el cerebro del niño? ¿En cosas buenas, en cosas malas? ¿En qué cosas? El tiempo que el niño se acerca a la pubertad, el ritmo se va aflojando y empiezan otros dos procesos. Las conexiones que el cerebro consideran útiles se vuelven permanentes y las que son inútiles se eliminan. Entonces, a la edad de la pubertad ya nuevamente hay neuronas que se mueren. Este proceso continúa a lo largo de su vida, pero parece ser más intenso entre los 3 y 12 años. Entonces, durante los 3 y hasta los 12 años tenemos como docentes y como padres de familia, tenemos esta gran importancia, gran labor de estimular a los menores a que puedan recibir todos esos aprendizajes, todas las conexiones que, para que pase a partir de los 12 años para adelante, pueda ser mucho más fácil aprender las cosas. Así a una edad temprana las experiencias ya no están dando forma al cerebro y diseñando única arquitectura neuronal que influirá en cómo el sujeto se maneje en el futuro en la escuela, en el trabajo y en otros lugares. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucha consideración sobre las primeras etapas del niño. Algunas ventanas relacionadas con el desarrollo físico son de importancia crítica y los investigadores pediátricos las denominan periodos críticos. Por ejemplo, cuando un niño dotado de un cerebro perfecto, es decir, que mamá lo alimentó bien, mamá se alimentó bien, le dio las vitaminas, el bebé nació en perfecto estado. Pero ¿qué pasa? Que cuando nace no hay estímulos, no hay estímulos visuales al cumplir 2 años. Como no hay estímulos visuales, el niño se quedará ciego. Así el niño ha salido normal, sano. Si no hay estímulos visuales, él se quedará ciego. Y a los 12 años no ha escuchado ninguna palabra, es probable que el niño o la niña se quede también mudo, no sepa hablar. ¿Por qué? Porque nunca recibió este estímulo del habla, de pronunciar algo. Cuando estas ventanas críticas se estrechan, las células cerebrales asignadas para dichas tareas pueden ser podadas o reclutadas para otras tareas. ¿Ok? Entonces, por más que un cerebro de un bebé haya nacido en perfecto estado, si nosotros, si la sociedad, el ambiente no genera un estímulo de aprendizaje para el niño nunca va a aprender. Si al niño nunca se le dice una palabra, no se le habla, no se le da, ni le dice mamá, papá, hola, buenos días, buenas noches, no se le dice ni una palabra al bebé, ¿él qué va a aprender? Absolutamente nada. Y es probable que este niño quede mudo porque nunca llegó a aprender a hablar. Lo mismo con los otros sentidos, la vista, el olfato, el oído. ¿Por qué? Porque nunca recibió un estímulo. Entonces ahí tenemos, también les puse un cuadrito, ventanas de oportunidad mientras el cerebro del niño madura. Entonces tenemos de ahí del 0 a los 11 años, que es la pubertad, ¿no? El desarrollo motor, todo lo que son movimientos, articulaciones, correr, saltar, bailar, alzar algo, las manos mover, tocar. ¿Ok? Eso se desarrolla hasta los 11 años, o sea, para adelante, ¿no? Donde tenemos que estimular al niño a que pueda aprender. Control emocional.
hasta los 3 años, vocabulario hasta los 6 años, lengua del habla hasta los 10 años. ¿Y por qué hay un signo de interrogación ahí, psicóloga? ¿Por qué? Ya les voy a explicar más adelante por qué. Matemáticas, música instrumental, hasta los 10 años. Acá. Entonces me quedé en la parte de lengua del habla. ¿Qué pasa? Eh, si, digamos, ¿no? En mi infancia nunca tuve la oportunidad, no ahorita que está como adultos, nunca tuve la oportunidad de querer, eh, de poder tocar un piano, de poder aprender otro idioma. ¿Será que ya ahora que soy adulto no puedo hacerlo? ¿O será que ya recién que estoy escuchando de estas neuronas y del estímulo, será que mi adolescente, mi hijo de 18 años, 15 años, 20 años, no puede aprender? Puede aprender. Entonces, eso es lo que quiere decir esto, ¿no? El concepto de ventanas abiertas a la oportunidad no debe generar que los padres se preocupen por haber desperdiciado la ocasión de proporcionarles a los niños experiencias de importancia crítica en edades tempranas. Es más, los padres y los educadores deben recordar que la plasticidad y la resiliencia del cerebro le permiten aprender casi cualquier cosa en cualquier momento. En general, podemos afirmar que el aprendizaje temprano es mejor, pero aprender más tarde no es ninguna catástrofe. ¿Ok, ok, profesores? Entonces, nuevamente les repito. El niño en la etapa de 3 hasta los 12 años es donde tenemos que aprovechar, full, aprovechar todos los estímulos que podamos traerle al niño. Aprender a cantar, aprender a matemáticas, todo lo que nosotros querramos que o tengamos la oportunidad de que el niño aprenda. Sin embargo, más adelante de eso no significa que no va a aprender. Igual va a aprender, pero quizás va a demorar un poco más. ¿Por qué? Porque las neuronas ya están programadas para que hasta los años, 12 años, sea el tiempo adecuado donde reciban mayor estimulación. Sí, profesores, ¿alguna duda que tengan hasta el momento? Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, haya estado interesante este tema de la neurociencia, una pequeña